El municipio es el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, pero también uno de los más señalados y más acusados de ineficiencia y a veces de falta de facultades para desarrollar programas de gobierno y resolver problemas de la comunidad. Las campañas ya arrancaron, hay más de 2,000 cargos en lisa en esta contienda y muchos de ellos evidentemente son para la renovación de presidencias municipales. Vamos a hablar con dos candidatos a presidencias municipales, uno del Estado de México, de un partido, y otro de Querétaro, de otro partido, para conocer cuál es su punto de vista, cómo están dialogando con la ciudadanía, si lo están pudiendo hacer, qué está pasando con las campañas. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya, vamos a ver algunos datos. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros. Arrancamos en un minuto, vea estos datos para contextualizar el debate y venimos directo aquí a esta mesa para tener nuestro intercambio habitual. Las presidencias municipales son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano, pero también es el eslabón más débil de las instituciones por rezagos y deficiencias administrativas y profesionales. En los últimos años, la debilidad de las alcaldías ha llevado cada vez más a políticas públicas y legislaciones de corte centralista, que fortalecen las facultades y atribuciones de la federación y los estados en detrimento del municipio. Por ejemplo, el reciente decálogo que el presidente envió al Congreso sobre seguridad y justicia incluye la propuesta de intervenir en aquellos que tengan su seguridad en riesgo por la penetración del crimen. En efecto, la vinculación del crimen organizado con el alcalde de Iguala prendió los focos rojos del riesgo que corren los municipios por falta de controles institucionales para preservarse del delito. En estas condiciones, ¿cómo se hacen las campañas en los miles de municipios que hay en el país? ¿Cómo es la comunicación con la ciudadanía? ¿Hay un diálogo real con los electores? ¿Cuántos candidatos a alcaldes son transparentes? ¿Los ciudadanos conocen a sus candidatos a alcaldes? ¿Cuáles son sus propuestas? Datos. Número 1. El INE ha recibido a través de su portal Candidatas y Candidatos, Conócelos, solo 58 currículums, 28 mujeres y 30 hombres, de un total de 4,496 candidatos a diputados federales. Número 2. Solo el 27% de los mexicanos consideran que las elecciones son confiables. Esto de acuerdo con un estudio del INE. Número 3. En las elecciones del 2015 se disputarán un total de 2,159 cargos de elección popular el próximo 7 de junio. Número 4. El portal votoinformado.mx de la UNAM, por el contrario, ha demostrado resultados favorables, pues a pocos días de su lanzamiento en medios, al menos 1,300 candidatos han respondido a los cuestionarios. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Ya le decía, vamos a hablar de las campañas a alcalde, a la renovación de presidencias municipales. Me da mucho gusto que esté con nosotros para hablar sobre cómo están desarrollándose las campañas en este nivel de gobierno, el más cercano al ciudadano. El candidato del PAN a la presidencia municipal de Querétaro, Marcos Aguilar. Marcos, un placer. José, me da mucho gusto estar este día contigo, acompañándote y saludando a tu auditorio. No, muchas gracias, Marco. Y está también con nosotros, me da mucho gusto también recibirlo aquí, Juan Hugo de la Rosa, que es candidato a la presidencia municipal de Netzahualcóyotl por el PRD. Exactamente. Pues también muchas gracias por la invitación y un gusto poder estar aquí con ustedes. No, gracias a ambos. Si quieren, vámonos directo al punto. Y es, a ver, se ha vuelto casi un tópico, una verdad casi de uso común, el que hay una enorme distancia entre la clase política y los ciudadanos. La clase política va, digamos, en la lógica de sus problemas, pero muy distanciada, y los ciudadanos no se sienten suficientemente representados por sus políticos. ¿Cómo se vive esta distancia, que es un problema preocupante de la democracia mexicana en este momento, a nivel, pues justo, de una campaña a la presidencia municipal, donde pues estás todo el día con la gente cerca? Hay una crisis de confianza que se está viviendo en todo el país. La clase política está afectada por esa circunstancia y me parece que el reto es justamente establecer un nuevo modelo de gobierno en donde la participación ciudadana, a través de un esquema distinto al tradicional, pueda permitir la participación de los ciudadanos y que esa participación se traduzca en decisiones reales. Estoy cierto que lo que hoy sucede en el país implica que un grupo de personas eligen a alguien para gobernarle, generalmente minoritario respecto al número total por la ausencia de participación en las elecciones, y ese grupo menor toma decisiones que afectan a toda una comunidad, que los va agraviando e impidiendo que tengan ese reconocimiento a la autoridad. Y ahí hay un reto fundamental: convocar a la sociedad y participar con ellos a través de un marco reglamentario completamente distinto. Hay que renovar al municipio
desde el ámbito constitucional, el ámbito legal, y que esto tenga un reflejo real para que participe en las decisiones el ciudadano. Ahí hay dos temas que me parecen muy importantes. Uno, dice Marcos, hay una crisis de confianza. Y dos, ir hacia un nuevo modelo de gobierno. Déjame empezar por el primero y tú tienes un reto importante. Si Claro. estás de acuerdo primero con Marcos en que hay una crisis de confianza, y si la hay, es difícil separarla de algunos lamentables acontecimientos que han salpicado al PRD, no en el Estado de México, pero sí en el caso de Iguala, la vinculación con del ex alcalde de Iguala con el crimen organizado. ¿Cómo haces campaña en esas condiciones? Claro que sí representa un reto mucho mayor el poder enfrentar esas circunstancias. Sin embargo, yo creo que también eso mismo nos exige una mayor cercanía para con la población a la hora que haces campaña. Pero ¿cómo te reciben, por ejemplo? Porque pues, muchos de ellos saben toda la historia esta de Iguala. Es que fíjate que a la vez de que sí, efectivamente, el ir a competir en un ayuntamiento tiene sus características específicas, porque tanto es una ventaja como una desventaja la cercanía con la población. Y depende mucho el sabor de boca que tiene la población sobre su gobierno. En este caso, en el caso de Nezahualcóyotl, el gobierno perredista que está actualmente en funciones, pues ha hecho un trabajo muy intenso, muy interesante, que ha permitido en la población ver que realmente hay posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, a través, desde luego, de las acciones de gobierno. O sea, lo que me quieres decir es que se aíslan, digamos, si tienes un buen gobierno en el Estado de México, no se ve contaminado por lo que pasa en lugares como Iguala. Puede afectar, desde luego que puede afectar, pero la gente, sobre todo, lo que tiene cerca es su gobierno municipal, y lo califica, lo está todo el tiempo está viendo si hay buenos servicios públicos, si sus áreas verdes están bien conservadas, si los servicios públicos que tiene son de la calidad que espera. Entonces, lo que la gente está calificando es lo que tiene cerca. Y entonces eso nos da la posibilidad de que la gente no se deje guiar por circunstancias que hasta cierto punto le son ajenas. Digo hasta cierto punto porque, desde luego, lo que sucedió en Guerrero, pues nadie lo puede aplaudir o decir ni modos. Está clarísimo. Yo creo, Está clarísimo. pero la población lo que está valorando es realmente el gobierno que tiene cerca. ¿Tú coincidirías con eso? Se pueden aislar fenómenos, y ahí me voy al caso del PAN, ¿no? A nivel federal, los escándalos que ha habido con todo este asunto de los moches, el cobre de dinero por la asignación de proyectos o de presupuestos dentro del Congreso. Eso tus electores en Querétaro te lo demandan, te lo recriminan. ¿Es un obstáculo para construir la confianza de la que hablabas hace un momento? Por supuesto que hay que cambiar lo que existe. Lo que hoy existe no funciona, es una realidad. Mientras el ciudadano no vea una modificación sustancial de su gobierno, esto no va a transformarse. Pero entonces, sí lo que cuenta es, digamos, lo local, No, por supuesto. no lo federal. Por supuesto que cuenta todo, es multifactorial. Yo diría que hoy, desde un gobierno municipal, estatal o federal, independientemente de la asignación de funciones que tiene, por ejemplo, un gobierno municipal, que es la prestación de servicios básicos, agregado a ello, tendríamos que incluir 3 esquemas que hoy favorecen a un gobierno democrático y que otorgan confianza a la ciudadanía. Una política de transparencia, una política de rendición de cuentas y una política de acceso a la información pública. 3 ingredientes que son, por supuesto, parte de los deseos que tiene cualquier ciudadano. Si un gobierno se somete al escrutinio de la población, si un gobierno permanentemente ofrece esquemas de rendición de cuentas para garantizar que lo que cumplió o lo que prometió se está cumpliendo, y si además entiende el gobierno que la información que genera diariamente solamente es depositario de ella y que es propiedad del pueblo, estos 3 elementos pueden modificar sustancialmente la tarea de un representante popular, y que el presidente municipal entienda que llega ahí para servir
con estas 3 herramientas que le permiten recuperar confianza al ciudadano. Y ante cualquier duda que exista u objeción, sea el propio gobierno el que utilice estas herramientas para decirle, estos son los resultados de lo que he venido haciendo en esta gestión. Hoy no existen. Transparencia, rendición de cuentas, dice Marcos, y yo te pregunto, está el programa para presentar y transparentar los recursos, por supuesto es voluntario, recursos, situación fiscal y patrimonial, el llamado 3 de 3 que impulsan organizaciones sociales y algunas otras instituciones. ¿Tú has presentado tu documentación o piensas hacerlo? Claro, lo voy a presentar incluso de manera pública. Ante el partido se estableció como un requisito, incluso la presentación de la declaración patrimonial. O sea, está obligando el PRD a sus candidatos a hacerlo. Así es, exactamente. Presento un documento que avala los no antecedentes penales, la constancia de no antecedentes penales, mi pago de impuestos federales. Es decir, creo que es muy importante lo que decía Marco. Es decir, declaración patrimonial. Declaración patrimonial, incluso el antidoping, porque creo que tenemos que recuperar esa confianza del ciudadano. Hoy el ciudadano efectivamente no confía en los partidos porque ha habido una campaña muy intensa a nivel nacional para ir hacia eso, que va enfocada a generar que el ciudadano no participe, a generar el abstencionismo. Entonces creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ir en sentido contrario, es decir, ir a buscar que el ciudadano tenga confianza en quien pretende gobernarle, tenga confianza en que es una persona honesta y que efectivamente lo que pretende es servir y no servirse del cargo que va a ocupar. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo, pero cierro contigo antes de irme al corte. ¿Tú presentaste o vas a presentar tu declaración de tu 3 de 3? Yo ya estoy certificado como candidato transparente, fui el primero en todo el estado de Querétaro y he cumplido con mi declaración patrimonial, la de no conflicto de intereses y por supuesto la declaración de impuestos de los últimos 5 años. Creo en ese proyecto y por supuesto lo que he solicitado también al Instituto Mexicano de Competitividad y Transparencia Internacional es que no solamente lo presentemos ahora, sino que presentemos al final de nuestra gestión el resultado que incremente nuestro patrimonio y que haya una congruencia entre lo que ingresó a nuestros recursos y lo que terminamos. Claro. Déjenme decirles que creo que ustedes están dentro del 5% apenas del total de los candidatos que van a competir, que han presentado sus documentos. Es que ayer nos daban algunos datos la gente del INCO, creo que van cerca de 100 ustedes me corregirán, pues son más de 2,000 cargos los que están en disputa, con una afirmación que decía hace un momento, antes de irnos al corte, Juan Hugo, sobre las campañas que habría para desestimular el voto, si es lo que te entendí, y te diría, a ver, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿prenden o no prenden las campañas? Y si no prenden es porque hay una campaña contra el voto o porque los candidatos, lo veíamos hace un momento con esto de la certificación, los candidatos y los partidos sí traen una ruptura del diálogo con la población. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál de estos 3 factores o cómo los ordenas? Bueno, hay que reconocer que la nueva legislación electoral implica un reto para los aspirantes a gobernar una entidad, implica una nueva forma de hacer campaña, implica una nueva relación con los medios masivos de comunicación y naturalmente con el ciudadano que está esperando que con creatividad el aspirante acude a entregarle una propuesta, dejar de lado ya este formato que ha existido y que agravia a los ciudadanos donde vas y entregas una playerita, un tortillero, un encendedor y no le acompaña una propuesta que resuelva el clientelismo, una política de dádiva que a cambio de ello te va a obsequiar un voto. Eso tenemos que eliminar. A ver, permanece y persiste el clientelismo, pero tú además sientes que hay una campaña para tratar de boicotear o inhibir el voto. Me parece que hay partidos a los que les puede beneficiar una circunstancia de esa, considerando que tienen su voto duro. El PRI es un partido que tiene un voto duro y que en la medida que desmotive la participación de más ciudadanos, en esa medida su voto duro disciplinado, bajo un esquema castrense, saldrá a votar. Y ellos tendrán una posibilidad, gracias a esa circunstancia, de mantenerse en las posiciones gubernamentales. Para quienes no tenemos un esquema de estructuras como el PRI, lo que tenemos que hacer es acudir con el mayor número de ciudadanos a entregar una propuesta y estimularlo y ejercer un derecho que es exigirle a los institutos electorales a que realicen campañas de difusión para que la gente sepa que si no vota no existe.
Y el día de mañana, la consecuencia de ello es que estarán tomando decisiones muy pocas personas que afecten a la mayoría de las personas de una comunidad. O sea, un poco señala al PRI como el que genera esa clase de campañas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú coincides? Sí, desde luego. El PRD también tiene estructura, ¿eh? Sí, y también tiene voto duro. Sí, efectivamente. Sin embargo, creo que el otro factor que al PRI le beneficia, porque es además lo que ellos han encontrado como una fórmula mágica para seguir gobernando en nuestro país y gobernando en los municipios, es la compra del voto. Entonces, es a partir de ese esquema donde a ellos más todavía les conviene inhibir al votante, de tal manera que a través de la compra del voto es donde ellos van precisamente a salir por arriba de los demás partidos. ¿Pero en sus municipios tienen pruebas de que haya habido o indicios de compra de voto de parte del PRI? No solo indicios, creo que hay mucho más que indicios. ¿Pruebas? Para decirte, tenemos desde luego pruebas que hemos presentado, denuncias ante los distintos órganos. Para ponerte un ejemplo, a Nezahualcóyotl llegaron, según algunos que lo han declarado así, 158,000 pantallas de las que regala el gobierno federal. Es decir, sorprendentemente... Pero es legal. Es legal. Incluso el INE sin embargo, lo permitió, ¿no? Sin embargo, esas pantallas están guardadas ya en casas de distinguidos priistas que van a ser utilizados como un elemento para la compra del voto. Hay una campaña de distribución de botes de pintura en el municipio terrible. Es decir, los programas sociales son usados de manera regular ya para coercionar y para comprar el voto. ¿Eso en Querétaro está pasando? En Querétaro ¿Están detectados también esa clase de...? Por supuesto. En Querétaro la estrategia ha sido, además del uso de programas sociales federales a través de la Cedesol, la delegación federal, una estrategia de guerra sucia a través de la cual el gobierno busca sembrar la mentira y la desconfianza. Y este ejercicio de sembrar la mentira y la desconfianza genera en el ciudadano un escenario de no intención de participar, porque visualiza el mismo modelo tradicional de una campaña en donde presume que se están confrontando o que se están sacando sus trapitos sucios. Y eso desmotiva al ciudadano que no quiere verse involucrado con ello. El ciudadano quiere escuchar propuestas, quiere escuchar candidatos que lleven códigos de ética y que en esas propuestas reconozcan la manera de resolver un reto o un problema que tiene la comunidad. En Querétaro es algo constante el uso de la guerra sucia para disminuir el interés de los ciudadanos para que participen en la elección. A ver, Marcos, no obstante que sea a nivel federal, pero quien empezó con la guerra sucia en esta campaña fue el PAN. Bueno, yo te diría que... Los spots que con los que comenzó, y todavía lo dicen actualmente, salimos a criticar la corrupción, bla, bla, bla. Una cosa es guerra sucia que siembra la mentira y otra cosa es campaña de contraste. Y la campaña de contraste es algo que ha hecho el PAN a nivel nacional y esto es revelar algo que realmente está sucediendo. Y revelar la realidad implica contrastar. Hacer guerra sucia significa salir a decir una mentira. Ninguna de las cosas en los spots que se ha manifestado es mentira. Lo que se ha dicho es una realidad que se está viviendo en el país y que se está denunciando. Esto tiene un efecto, por supuesto, con la sociedad porque está identificando que nuestra campaña de contraste implica que el gobierno de Acción Nacional, los candidatos de Acción Nacional, no hacen lo que está señalado por los candidatos del PRI. Ahora, ¿no piensan que la campaña negativa, y estoy pensando otra vez en la federal del PAN, tiene también sus efectos? Porque puede ser contraproducente, tú lo decías antes de que entráramos al aire, a veces puede ser un boomerang. Claro, sí, puede ser un boomerang. Ahí está el resultado que ha obtenido el PRI precisamente a partir de hacer toda una campaña en contra del PRD e incluso en contra del PAN. Finalmente lo que provocó fue que el PAN elevara la preferencia electoral. El PRD sí se redujo en algún momento, pero en este momento ha recuperado prácticamente esos puntos que había perdido y efectivamente puede ser contraproducente, porque yo creo que no es lo que la gente espera. Efectivamente, lo que la gente espera son propuestas. ¿En serio? A ver, déjenme hacer ¿en serio lo que la gente espera son propuestas? Porque uno ve luego también las encuestas y sondeos, y donde hay críticas, parece que la crítica jala más que incluso la propuesta. Se recuerda más la crítica que la propuesta. ¿Cuál es la experiencia tuya? No, me parece que coincide con lo que tú estás señalando. Sin embargo, es una responsabilidad de un candidato no solamente salir a presentar propuestas, también hay que hacer un ejercicio de contraste. Hay que debatir y ese debate debe
señalar quién de los candidatos puede ser mejor y quiénes tienen un mejor antecedente, mejor preparación académica, mejor experiencia profesional, madurez personal, madurez política, y que la sociedad, de cara a un debate, pueda tener claridad de quién es el mejor candidato o candidata para gobernarlos. Y en este ejercicio, no olvidemos, José, que todo implica una estrategia política. Y habrá momentos en los que se debe llevar a cabo una propuesta, y habrá momentos en los que se debe llevar a cabo el ejercicio del contraste, y habrá momentos en los que se debe realizar acciones de defensa para ganar una campaña política. Y esto va a ser un tema territorial. Mi estado es un ejemplo de ello. En el ámbito del municipio de Querétaro, nosotros hemos privilegiado la propuesta por encima de la denostación, la descalificación y el desprestigio, porque en Querétaro hay un ejercicio muy claro que hemos vivido anteriormente, en donde la gente rechaza el ataque. Pero me refiero al municipio de Querétaro porque es preferentemente una zona popular y residencial, es menor la rural, y hoy eso privilegia que tú puedas llevar una propuesta en un contexto distinto. Debate, contraste y crítica. Y hoy, bueno, ayer veía un amante en la Cámara de Diputados donde Morena se les va durísimo directamente al PRI y al PRD. ¿Con quién van a debatir? ¿Con quién va a ser más duro debatir para ustedes desde el Estado de México, desde la candidatura de Nespo, contra el PRI o contra no, por supuesto los hermanos de Morena? Porque vaya, es una decisión. Sí, en el Estado de México las condiciones de Morena son distintas. Si bien es cierto que son un partido que está en crecimiento, sin embargo, su posicionamiento hasta este momento sigue siendo limitado. Y desde luego, con quien hoy tenemos que competir es con el PRI. Y creo que las campañas locales son distintas. Es decir, las campañas locales, y sobre todo hoy, nos exigen una mayor cercanía con la población. Nos exigen tener que ir a tocar puertas, tener que ir a platicar con la gente. Y eso te da un contexto totalmente distinto a lo que se genera a partir de los medios de comunicación. Y puedes desde ahí incluso conformar tu programa de gobierno, a partir de lo que la gente espera, a partir de lo que la gente te dice, esto es lo que me duele, esto es lo que yo quisiera que hiciera el gobierno. Si tú tienes la capacidad, a partir de eso, construir tu programa de gobierno, vas a tener una mucho mayor cercanía con la población. Juan Hugo, tocar puertas, contacto con la gente suena muy bien, pero a quien vas a encontrar en esas puertas, en muchos de los casos, son gentes enojadas por la economía, porque no le alcanza dinero, por desempleo, indignados por la violencia. ¿Ustedes están haciendo campaña con miedo? ¿Sienten inseguridad? En el caso de Querétaro, el PRI le llama miedo, nosotros le llamamos verdad. Y la verdad, sin duda alguna, ayuda a que la gente se involucre en una nueva política de participación ciudadana. Hay quienes desde el gobierno han utilizado la opacidad, por ejemplo, en el tema de seguridad, hasta que surgió un acontecimiento que rompió con el modelo de control que tenían muchos medios de comunicación, con el caso Ayotzinapa. Y hoy, en Querétaro, pasa lo mismo a nivel estatal y municipal. Lo que debemos hacer es establecer una política de transparencia donde se ejerce un derecho por parte del ciudadano para conocer la verdad institucional, y el gobierno asumir la obligación de otorgar esa información. Con esto y con un diagnóstico de seguridad, por ejemplo, en ese tema, construir una política en donde participen los ciudadanos. En el caso del municipio de Querétaro, para este tema, nosotros hemos anunciado un plan llamado Lazos por la Sociedad, en donde se involucren los 4 sectores, público, privado, social y académico, y de ahí partir ya en una acción específica para resolver la circunstancia que existe en Querétaro. Voy cerrando contigo. Inseguridad. ¿Te da miedo recorrer Nesa? No. ¿Caminas por todos los lugares de Nesa? Por todo el municipio. ¿No hay ni un barrio donde te tengan vetado? No, en ningún lugar. Porque fíjate que en Nezahualcóyotl, y si te vas a checar los datos de la propia Secretaría de Gobernación, encontrarás que es el municipio donde más han bajado los índices delictivos en el último periodo. Esto habla del trabajo que ha hecho el gobierno municipal y cómo ha venido modificándose de manera contundente el ambiente que se vive en las calles del municipio de Nezahualcóyotl. No está resuelto el problema, no digo que ya no haya delincuencia, no, claro. pero el ambiente que se vive es un ambiente mucho más positivo del que teníamos hace 2 años. Y yo, regresando un poquito, yo no necesito salir a hablar mal de mis contrincantes, ni mucho menos del PRI. Ellos solitos hablan mal. La gente tiene muy presente el tipo de gobierno que hicieron de 2009 a 2012 y con eso es suficiente. Lo que necesitamos simplemente es convencer a la población de que hoy es más necesario que salga a votar,
que su voto va a definir el futuro del municipio, el futuro de sus hijos, y que es solo así como se va a poder lograr seguir en esa ruta que hoy el municipio lleva de progreso, de avance y de mejorar las condiciones de vida de la gente. Pues se me fue el tiempo volando. Así es esto. Muchas gracias. Marcos Aguilar, presidente, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAN. Muchas gracias, de verdad, que hayan estado aquí con nosotros. Juan Hugo de la Rosa, muchas gracias. Al contrario. Candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Gracias a ambos, de verdad, por haber estado en este intercambio de opiniones, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, próxima vez, aquí, 7:30 desde la esquina de la información. Mientras tanto, pásalo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.